Entonces, ¿qué hago, amor? Si el auto no me prende, yo no sé manejar estos cables. No te preocupes, amor, es muy fácil, mira. La batería tiene dos polos, ¿sí? Uno positivo y uno negativo, así mismo como están identificados estos cables. Normalmente el positivo es rojo y el negativo es negro, ¿ya? Simplemente conectas ambas baterías así, el polo positivo con el polo positivo y el polo negativo con el polo negativo. Okay. Después de eso, enciendes el primer carro que tiene la batería buena y luego enciendes el carro que tiene la batería mala, ¿ya? Aceleras un poquito y listo. Ok, ya entiendo. Dos lados, negativo y positivo. Eso no lo olvido. Exactamente. Gracias, amor. ¿Qué haría sin ti? Algo me dice que este ejemplo nos ayudará a comprender mejor el rol de la ley en el camino de la fe del cristiano. Estudiemos. Y recuerda, lo haremos Simple para ti. Esta semana estudiaremos la lección titulada El camino de la fe. Y la lección número 1 de esta lección es la ley y la promesa. Está basada en Gálatas capítulo 3, versículo 21. A veces es fácil malinterpretar el mensaje que escuchamos y en el caso de Pablo, al hablar de la relación entre la ley y la promesa, pudo ser malinterpretado. Por eso Pablo hace un esfuerzo extra de explicarse en Gálatas 3:21. Y él mismo se hace la pregunta para clarificarse a sí mismo. Al analizar Gálatas 3:21, vemos que su audiencia pudo malinterpretar su mensaje en tres aspectos. Primero, podrían pensar que la ley era contraria a la promesa. Segundo, podrían pensar que la ley pudiera vivificar. Tercero, podrían pensar que la justicia fuera verdaderamente por la ley. Pablo clarifica que nada de eso es correcto. La ley no es contraria a la promesa. La ley no puede vivificar. La justificación no es por ley. Pablo no pudo explicar mejor. No obstante, muchos aún seguían confundidos en la función de la ley. El conflicto de la fe y la promesa radica en olvidar que ambos tienen funciones diferentes. Así como el hombre y la mujer cumplen diferentes funciones en su matrimonio, la ley cumple una función y la promesa cumple otra. Tanto la promesa como la ley tienen una función que cumplir. La ley no sirve para salvarnos, la promesa sí. Pero la ley cumple su función en la vida cristiana. Es necesario que aceptemos la función de ambos, la ley y la promesa. Aceptemos la función de ambos. Lección número 2. Confinados bajo la ley, basado en Gálatas capítulo 3, versículo 22. Pablo usa la frase bajo la ley 12 veces en sus cartas y en cada ocasión tiene connotaciones diferentes. Primero, Pablo habla de estar bajo la ley como un modo equivocado de salvación. Al pensar que somos salvos guardando la ley, en ese caso, Pablo explica que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero Pablo también habla de estar bajo la ley como el estar bajo la condenación. Esta es la condición de todos los seres humanos. Todos los seres humanos, al vernos en la ley de Dios, nos encontramos condenados a muerte. Esta verdad no anula la ley, solo muestra que la ley no puede salvarnos. Su función no es salvarnos, es condenarnos, mostrarnos nuestro pecado y así llevarnos a Cristo. El término bajo la ley tiene dos caras como las de una moneda. Por un lado nos dice que no estamos bajo la ley cuando prescribe cómo salvarnos, pues somos salvos por gracia, por la promesa, por la fe, no por la ley. Y por otro lado nos dice que la ley nos condena, nos muestra nuestra realidad, nos descubre como pecadores. Esa es nuestra lamentable realidad. Es preciso que aceptemos las dos caras de la moneda. Lección número 3. La ley como nuestro ayo, basada en Gálatas capítulo 3, versículo 23. Pablo ya dio dos conclusiones claras sobre la ley. Primera, la ley no anula la promesa que Dios hizo.
Segundo, la ley no se opone a la promesa. Pero eso es lo que la ley no hace. Entonces, ¿qué es lo que la ley sí hace? ¿Cuál es el lugar que ocupa la ley? El verso 23 de Gálatas 3 presenta el término confinado o guardado bajo la ley. Es interesante notar que este término en la escritura en ocasiones tiene una connotación negativa, pero también en otros casos tiene una connotación positiva. Podría ser que la ley nos guarda, o podría ser que la ley nos protege. Definitivamente sí. La ley nos puede proteger de muchas situaciones. Por ejemplo, el sexto mandamiento protege nuestras vidas. El séptimo mandamiento protege nuestro matrimonio. El octavo mandamiento protege nuestra propiedad privada. A pesar de que la ley no nos salva, es ineludible que hay beneficio en guardar la ley de Dios. Pablo mismo reconoció que la ley es justa, santa y buena. Los mandamientos de Dios son bendición. No obstante, no debemos de olvidar que no nos salvan, pero tiene un poder positivo en la vida del cristiano. Guardar sus mandamientos es una bendición para nuestras vidas. Hay sabiduría en vivir obedeciendo los mandamientos de Dios, pues Dios los presentó para nuestra protección y bendición. Guardemos la ley por nuestro propio beneficio. Lección número 4. La ley como nuestra guía. Está basado en Gálatas capítulo 3, versículo 24. Pablo, en el esfuerzo de explicar qué rol cumple la ley en la vida del cristiano, usa una excelente comparación. Pablo compara la ley a un ayo. Esto viene de la palabra griega pedagogo, que no puede expresar todo su contenido en una sola palabra. Pues el pedagogo de aquella época era un esclavo que tenía autoridad sobre los hijos del amo. Además de atender las necesidades físicas de ellos, les proveía la comida, la ropa y los protegía de cualquier daño. También el pedagogo era el encargado de llevar a estos niños a la escuela e hicieran sus tareas. Y esa es la función de la ley, llevarnos a Cristo. La ley entonces tiene un aspecto positivo y uno negativo, como la de una batería de un auto. La ley nos instruye, nos enseña, nos educa, nos muestra el ideal de vida. La ley nos enseña el pecado, nos muestra nuestra realidad. En resumen, la ley cumple dos funciones en la vida del cristiano. Como en la batería de un auto, el lado positivo de la ley nos instruye, nos enseña, nos educa y nos muestra el ideal de vida. Y el lado negativo de la ley nos señala el pecado, nos muestra nuestra realidad. Aceptemos lo que la ley enseña a nuestra vida cristiana. Lección número 5. La ley y el creyente. Está basado en Gálatas capítulo 3, versículo 25. Muchos han interpretado el comentario de Pablo en Gálatas 3:25 como un abandono total de la ley. Pero Pablo ha hablado muy bien de la ley en otros episodios de la Biblia. Entonces, ¿qué quiere decir él? Como ya vimos antes, la ley nos condena. Por consiguiente, esa realidad nos presenta condenados a muerte por nuestros pecados. Lamentablemente, todos somos condenados y eso es lo triste. Pero aquí viene el Evangelio. La gracia de Dios nos quita de la condenación de la ley y nos salva. Por lo tanto, no estamos más bajo la ley. Al estar bajo la gracia, no podemos quebrar la ley, pues el pecado es el quebrantamiento de la ley. La desobediencia a la ley es pecado, y el pecado es cualquier otra cosa, pero no libertad. Es al experimentar el Evangelio de la gracia cuando encontramos el poder para obedecer la ley, como nunca antes, pues la ley de Dios es el reflejo de su carácter de santidad. Por la gracia de Cristo hemos sido libertados de las cadenas del pecado. ¿Volveremos a ponernos esas cadenas ignorando los mandamientos de Dios? Cuando Cristo perdona a aquella mujer adúltera en Juan 8, Jesús le dio su gracia cuando la ley la condenaba. Jesús la perdonó y al despedirse le dijo:
Ve y no peques más. El pecado no puede reinar en la vida de un cristiano. Una vez experimentas la gracia de Dios, en respuesta obedecemos su ley por amor. La lección de esta semana nos trajo 5 muy buenos mensajes. Primero, la ley y la promesa. Aceptemos la función de ambos. Segundo, confinados bajo la ley. Aceptemos que estamos bajo la ley por el pecado y bajo la gracia para salvación. Tercero, la ley como nuestro ayo. Aceptemos la ley como una bendición. Cuarta, la ley como nuestro guía. Aceptemos la ley que instruye y señala el pecado. Quinta, la ley y el creyente. Obedezcamos la ley y abandonemos el pecado. Esperamos que esto haya sido Simple para ti.